Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes, camaradas. Quien les habla, sargento primero Freddy Condroides Rodríguez, integrante del grupo número 2, que en esta oportunidad vamos a exponer las garantías constitucionales del artículo 118. Introducción. La muerte civil consiste en la pérdida de los derechos civiles de un individuo, aunque no se haya producido la muerte biológica de este mismo. La muerte civil suele ser aplicada como una pena accesoria a convictos con sentencia perpetua o que vayan a ser objetos de la pena de muerte. La muerte civil acarrea como resultado la pérdida de los derechos del Estado civil, derechos de la potestad, patrimoniales, políticos y públicos subjetivos. Prácticamente el total estatus de la persona, sus facultades serán suprimidos por el derecho. Origen histórico. En la antigua Roma, la pérdida de la ciudadanía se aplicó en cierto tiempo con respecto a la privación del derecho de sepultura, incapacidad de testimoniar, la infamia o limitación del derecho de actuar en los tribunales, la suspensión o interdicción de actividades públicas o privadas. Derecho germánico. La muerte civil tenía por fin torturar al delincuente, al que no se le permitía participar en las asambleas, reuniones de los vecinos con honra. Por no tener honra, no podía portar armas, aparecer en público y entre la gente honrada. Carecía de accesos a gremios de artesanos. En la antigua Grecia, la muerte civil era una sanción que estipulaba que a efectos jurídicos se consideraba muerta o inexistente a la persona a la que se aplicaba, aunque estuviese vivo. En la práctica era el equivalente al destierro. Durante la Edad Media, la persona que padecían lepra podían ser considerados como civilmente muertos, pero en este caso no era objeto para aplicar una sanción, sino una resolución a efectos legales en beneficios de los herederos. En el derecho francés, las personas que eran condenados a trabajos forzados o perpetuidad eran considerados como si estuviesen muertos a efectos de herencia. Si habían hecho testimonio, quedaba anulado, y su cónyuge era considerado como si estuviese viudo. El nazismo, el derecho nazi, noche y niebla. En los casos de desaparición forzada, llevaban sobreentendido la pérdida de todos los derechos civiles. En el derecho español, la muerte civil era la exclusión de cargos públicos, la indignidad para ejercer la ciudadanía, privándose a la persona de sus bienes y del derecho sucesorio. Garantías constitucionales. En la legislación boliviana, las garantías constitucionales son derechos que asumen una función adjetiva y no simplemente subjetiva. Están definidos como medios o instrumentos que la Constitución Nacional pone a disposición de los habitantes para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. Las garantías constitucionales reconocidas por la Constitución Política del Estado son, vamos a hacer mención de unas cuantas. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daño y perjuicio en forma oportuna. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces, tribunales, en el ejercicio de sus derechos e interés legítimo. Nadie será condenado ni procesado más de una vez por el mismo hecho. Queda prohibido toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral.
Está prohibido la infamia, muerte civil y el confinamiento. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus parientes consanguíneos hasta el 4º grado o sus afines hasta el 2º grado. Derecho a ser asistido gratuitamente por un abogado designado por el Estado en caso de no contar con los recursos económicos. Derecho a la defensa, es decir, a toda la persona tiene derechos inviolables a la defensa y a defenderse. Artículo 118. Está prohibido la infamia, la muerte civil y el confinamiento. La máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas en la educación e inserción social de los condenados con respecto a sus derechos. En la legislación comparada, Argentina. Primera parte, capítulo 1, declaraciones en derechos y garantías. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes de los hechos de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Brasil. Título 2. De los derechos y garantías fundamentales. Capítulo 1. Los derechos y deberes individuales y colectivos. Artículo 5. No habrá penas de muerte salvo en caso de guerra declarada en los términos del artículo 84. De carácter perpetuo, de trabajos forzados, de destierro. La pena será cumplida en establecimientos distintos de acuerdo con la naturaleza del delito, la edad y el sexo del penado. Chile. Artículo 9. El terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales, y no procederá al respecto de ellos el indulto particular, salvo para conmunar la pena de muerte para presidio perpetuo. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Continuando con la investigación, acciones que se pueden tomar ante su vulneración. Nueva Constitución Política del Estado, artículo 28, artículo 73, artículo 74, artículo 79, artículo 110, artículo 14, artículo 118. Quienes normalmente pueden especificar el artículo 28. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra, por defraudación de recursos públicos, por traición a la patria.